Buenas tardes. Aquí estamos de nuevo con el propósito de tener un tiempo de refrigerio y de oración durante este verano. Lo estamos teniendo así, estamos teniendo un programa especial en los meses de agosto, julio, septiembre. En septiembre comenzaremos una etapa nueva, esperamos, con otro tema. Pero durante este tiempo estamos teniendo el privilegio de tener a muchos de los líderes de la Unión Evangélica Bautista de España que están trabajando en ministerios específicos, apoyándonos y también dándonos ánimo y dando ese énfasis, esa nota especial en aquellas tareas que tenemos que desarrollar. Así que en este tiempo queremos desearos a todos que Dios os bendiga, que nos use para disfrutar juntos. Os damos la bienvenida a todos los que estáis en estos momentos uniéndoos a este encuentro, o quizás los que lo estáis viendo después. Nos gozamos de que podáis participar con nosotros de este proyecto que tiene que ver con buscar que su iglesia, la iglesia de Dios, que cada uno de sus hijos, como parte de la iglesia donde estamos, podamos contribuir en el avance del reino de Dios y de la proclamación, la mayor proclamación que podemos hacer, de que Cristo es el Salvador, de que en Él hay esperanza, de que Él todavía sigue siendo y seguirá siendo hasta que Él un día venga o nos lleve el único camino, la verdad y la vida. Bienvenidos a aquellos que también estáis no solamente aquí en Málaga, sino en lugares lejanos, algunos que estáis muy apegados a nuestra congregación y que os echamos de menos, sobre todo aquellos que incluso sois miembros y estáis por ahí fuera. Un beso fuerte y nuestro deseo de que Dios os bendiga. Hemos tenido con nosotros ya diferentes participaciones. Con nosotros estuvo también el secretario general de la UEB, Daniel Banjuls, y también pudimos tener compartiendo con nosotros al director de Juventud, a nuestro hermano pastor también Emilio José Cobo, como Daniel Banjuls, también ambos pastores, y hemos tenido a Sergio Martín, que nos ha estado hablando de la importancia de la educación, con la invitación que nos hacía el rector del seminario. Y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Raúl López, de una forma virtual, no está aquí físicamente, ¿verdad?, porque está ya preparado lo que él nos ha enviado, pero es algo fresco y personalizado en el sentido de que él lo ha puesto en oración delante de Dios para compartirlo con nosotros, con la Iglesia Evangélica Bautista La Luz de aquí de Málaga. El tema es de mayordomía. Como podemos ver en la presentación siguiente, podemos darnos cuenta que el tema tiene que ver con mayordomía. Y en este caso más concreto, mayordomía del tiempo. Y matizaremos algo de esto. Pero cuando hablamos de mayordomía y cuando hablamos de lo que le debemos al Señor, muchas veces pensamos en todo lo que es nuestro. Y en realidad tendríamos que pensar en todo lo que es de Dios. Porque Dios nos ha puesto en medio de su creación. Normalmente nos acordamos de textos que cuando pensamos en la mayordomía, en nuestra responsabilidad, en ser fieles en nuestros diezmos, en nuestros proyectos, también para sostener por medio no solamente de nuestras ofrendas, sino de nuestro tiempo, de nuestras capacidades, todo aquello que hemos entendido que hemos de hacer. Cuando pensamos en todo esto, hay textos que nos vienen, textos de Malaquías, que nos recuerda el profeta, porque así lo recordaba aquel pueblo, que cuando no le damos a Dios lo que le pertenece, le estamos robando. O recordamos textos como el que el apóstol Pablo enseñaba a la iglesia de los Corintios, que uno tiene que dar con alegría conforme propuso en su corazón. O recordamos textos como el de aquella viuda que dio todo lo que tenía, aunque era muy poco, pero Jesús lo puso en relieve, haciendo ver que lo muy poco puesto de corazón delante de él era muchísimo, sobre todo cuando esa mujer viuda en realidad lo había puesto todo, aunque fuese insignificante, al lado de lo que los ricos podían aportar. Pero yo quisiera simplemente ir a un texto que seguramente para nada algunos pensarán tiene que ver con la mayordomía. Y es
el primer texto que encontramos en la Biblia, Génesis. Y en Génesis me gustaría simplemente leer unos versículos los últimos versículos del primer capítulo, que después de haber creado Dios de una forma maravillosa todas las cosas, de tal manera que se reconoce el entorno donde Adán y Eva son puestos como un paraíso. Cuando se nos habla de todo ello y concluye como colofón con la creación del hombre, y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, dice en el versículo 28, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Y así empieza Dios a dar explicación de lo creado en cuanto a que es un regalo. Os he dado todo esto, pero para que lo administréis de una forma adecuada. Mirad, cuando hablamos de administrar lo que tenemos, estamos hablando de administrar lo que Dios nos ha dado, porque Él es el Señor de todo. Y cuando eso lo reconocemos, por ahí empezamos a ordenar nuestra vida de forma adecuada. Estaba pensando en una historia que me mandó un hermano, en este caso el hermano Manuel Sarrias. Él, como sabéis muchos, ha sido durante mucho tiempo, muchos años, secretario general de la UEBE y que llevaba también todo el tema de mayordomía. Y fijaros, él me compartía esto con cierta ilusión, porque conoció la historia de una mujer que se llamaba Meropi Jica, una albanesa creyente que murió a los 97 años, hace unos 3 años, en el año 2017. Ella conoció al Señor en el tiempo de la dictadura en su país, en Albania, poco antes de que terminara la guerra mundial en el año 1944. Y en aquel tiempo, en esa dictadura, difícilmente se podía profesar la fe, porque Albania se convirtió en un país de proyección muy atea y estaba prohibido el ejercicio de la fe de manera pública, por lo que tenían que estar confinados en cuanto a su sentir de relación con Dios y de poder compartir el Evangelio con otras personas. Y esta hermana compartía que para ella era muy especial poder estar esperando el tiempo en el cual le permitieran estar con otras personas, estar en una iglesia, estar con hermanos, bautizarse, porque no tuvo oportunidad. Y además, durante todos esos años que pasaron hasta que ella tuvo esa oportunidad, ella estuvo guardando como buena mayordoma, haciendo una buena mayordomía de todo lo que Dios le había dado, también sus ofrendas para la obra de Dios. Y cuenta que en el año 1992, cuando ella tenía 72 años, es que pudo dar sus ofrendas ya, se pudo bautizar, pudo estar en una iglesia dando gracias a Dios por ello, y pudo dar una ofrenda de 500 euros. Y podemos decir, ¿eso qué es? Después, porque cuando hablamos del año 92 y estamos hablando del tiempo donde ella estuvo viviendo su fe así confinada en el 44, estamos viendo que han pasado casi 50 años, 500 euros. Pero es que ella percibía de sueldo más o menos 4 euros nada más, 4 euros. Es decir, que 500 era mucho. Y lo estuvo guardando para llegar el momento en el cual ella, gozosa, bautizándose, abrazando a los hermanos, pudo poner su resultado, digamos, de mayordomía en ese aspecto y también su expresión de otro tipo de mayordomía en otros muchos aspectos. Y esto nos enseña las prioridades, el valor que damos a las cosas de Dios.
Y en este sentido es que yo quisiera que pudiéramos pensar en la mayordomía, el valor que damos a lo que Dios es, a lo que Dios ha creado, a lo que Dios ha puesto en nuestras manos para que lo administremos de forma adecuada, para que lo disfrutemos. Decía el texto que hemos leído que se disfrutara todo lo que allí había, pero que se administrara de una forma adecuada, justa, responsable. Me gustaría, pensando en todo esto, en el propósito de cuidar lo que Dios nos ha dado, tener un tiempo quizás más nuestro, más personal, más de la Iglesia Evangélica Bautista de la Luz, de la familia que formamos, pero también más vuestro en cuanto a las necesidades que puedan haber en vuestras iglesias o en vuestra propia familia. Tener un tiempo para poder orar por las necesidades, porque Dios ha puesto también ese sentido de mayordomía, de preocuparnos por los hermanos, de estar pendiente de aquellas cosas que marchan de una forma que quizás no es la mejor, y Dios quiere que estemos ahí pendiente para ayudar, pero poniendo también delante de Él todo para que Él dirija. Me gustaría compartir algunas cuestiones en ese sentido también de mayordomía, de buscar los propósitos de Dios, de cuidarnos, de avanzar en todo lo que Dios quiere. Que pensemos que hoy mismo se tiene un trabajo muy fuerte de reparto de alimentos, que ya se está trabajando en ello, que ya se ha hecho bastante desde las 5, que ayer mismo, martes, ya se estuvo también dentro de este proyecto de obra social, ayudando a diferentes familias de la Iglesia, y que seguimos con ese propósito. Oremos para que seamos de bendición a las personas que no tienen no solamente medios físicos, sino tampoco tienen al Señor en sus vidas. Y eso es peor. Eso es una dificultad mucho mayor por la que tenemos que estar orando y haciendo todo lo posible. Pero vamos a orar también por los hermanos. Oramos por personas que están enfermas. Estaba pensando en Mariela. Mariela en el día de hoy tenía que ser intervenida quirúrgicamente. Ella es misionera. Conocéis a la hija porque está viniendo a la iglesia. Ella no puede venir por su enfermedad. Está con los misioneros Diego y Gladys siendo atendida por ellos. Vamos a estar orando por ella. Vamos a orar por el padre de Emi, por Cornel, por mi suegro, que será operado dentro de poco, el día 10. También queremos que Dios guíe a los médicos para que no haya ninguna dificultad. La hermana de Paco Ortega, Tere, que también tendrá que ser operada, ya ha tenido unas pequeñas intervenciones, ha estado ingresada en el hospital. Algunos la conocéis porque hemos estado compartiendo el Evangelio con ella, hemos estado reunidos en casa de Paco también con ella, pero vamos a orar por Tere y para que Dios use también a la familia, a Paco, a los sobrinos, para que también sean de apoyo en este tiempo tan especial. Vamos a orar por Paqui Guerrero, que en este caso, no nos confundamos, es la hermana de Mari Carmen Guerrero y de Pepi Guerrero, que también en este día estaba previsto que la operasen, y es una operación bastante seria. Vamos a estar pendientes, orando para que todo vaya bien. Ángel, hijo de Eva Moreno, también va a ser operado, Dios mediante, mañana. Esperemos que sea una operación fácil y que resuelva todo muy bien para que él se encuentre mejor. De aquí le mandamos un beso a cada una de las personas que hemos mencionado. Por cierto, hoy es el cumpleaños también de David, nuestro pianista, David Cobo, que también de aquí le mandamos un abrazo y nuestro deseo de bendición. Me gustaría que pudiéramos orar. Diciendo todo esto, ya lo estamos poniendo delante de Dios, pero oremos en casa por estas cosas, y sé que hay muchas, y sé que estáis pensando en otras. Nosotros tenemos nuestro propio boletín con un buen listado. Abramos el boletín, lo tenemos en el WhatsApp, en nuestro móvil, lo tenemos ya impreso. Miradlo, vamos a orar unos por otros. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, y tú sabes cuáles son las necesidades que hay en nuestro entorno. Tú sabes las necesidades que hay en nuestras familias, las necesidades que hay en nuestra vida, en cada congregación. Nosotros ponemos también las de nuestra propia iglesia, la Iglesia Evangélica Bautista de la Luz aquí en Málaga. Señor, cada una de las personas que hemos mencionado,
Y pedimos que tú, que eres el Creador, que eres el Señor de todo, que eres el soberano, Señor, que tú obres en medio de nosotros. Sabemos que ser buenos mayordomos es estar sometidos a ti, es dejar que tú nos uses para ser de bendición. Y en medio de todo lo que compartimos contigo, Señor, en medio de lo que tú nos has cedido para que disfrutemos, para que nos relacionemos, para que vivamos, Señor, pedimos tu mano poderosa, ajustando, obrando, corrigiéndonos, sanando, trayendo vida, trayendo salvación, trayendo salud a los hermanos también que hemos mencionado. Tú sabes lo que hay en cada corazón y lo que ahora nos puede estar preocupando. Y pedimos que tu mano sea sobre cada vida, sobre cada persona, trayendo aliento, ánimo, fuerza tuya, dinamismo del Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo nos colme de todo lo bueno y guíanos en este tiempo. Gracias también por nuestro hermano Raúl López, que comparte hoy con nosotros, por su buena disposición, por su buen servicio también a ti. Gracias por todo ello, en el nombre de Jesús. Amén. Os voy a dejar, antes de dar paso también a la reflexión, con una alabanza a Dios que me gustaría que nos uniésemos. Se titula Mayordomo fiel. Mayordomo fiel. Por cierto, reconocemos que la fidelidad de Dios es inmensa y que un mayordomo fiel simplemente es aquel que deja que la fidelidad de Dios sea una realidad en uno, porque no somos siervos en el sentido de esclavos. Un mayordomo es un amigo de Jesús
y alguien que sabe quién es su Señor. Claro que le servimos, pero desde ese sentido de amoroso, de amor quiero decir, porque Él nos amó primero. ¡Qué bendición! Y me gustaría, sabiendo que Dios es nuestra fuente de vida eterna, también mencionar algo que se me pasó cuando comentaba los motivos de oración. Y es que nuestra hermana Paola también me pedía que orásemos, y de hecho estuvimos orando ayer, pero se me olvidó mencionar ahora, que orásemos por una sobrina suya que lo está pasando también mal, la sobrina que está teniendo algunos problemas de salud, y también la familia, y ella también en ese sentido está con carga, así que oremos por ella. Su sobrina se llama Camila. Oremos por Camila, por su familia que está en Argentina, pero por Paola que está con nosotros y necesita nuestro apoyo. Quisiera, como decía, presentaros brevemente a nuestro hermano Raúl López. Raúl López es un amigo que nos conocemos desde hace ya mucho tiempo, muchos años, y que hemos tenido pues, el privilegio y la oportunidad, por lo menos la he tenido yo el privilegio, imagino que él también se habrá sentido a gusto, porque hemos podido trabajar juntos y porque hemos podido también estar sirviendo al Señor en diferentes áreas. Él es uno de los líderes también de la iglesia, de la primera iglesia evangélica bautista de Madrid. Y la verdad que para mí siempre Raúl ha sido una persona que ha tenido esa impronta espiritual de responsabilidad, de servicio, y es uno de los líderes también de la Unión Evangélica Bautista en España. Desde hace unos años él es el director del Ministerio de Mayordomía, que como él nos va a decir, él no es el hombre del dinero, que no le gusta que digan eso. Y cuando yo le decía que él comenta más o menos en clave que la iglesia va bien, pero habla de la mayordomía, él pues ha querido apuntar hacia un tema de mayordomía que es fundamental y que es el tiempo. La mayordomía del tiempo. Y cuando hablamos del tiempo hablamos de la vida. Y cuando usamos tiempo para trabajar estamos dándonos cuenta que lo que le damos a Dios también es tiempo. Tiempo en las prioridades, tiempo de calidad. Cuando ofrendamos incluso, cuando damos nuestros diezmos, también estamos dando tiempo, porque esos diezmos y esa ofrenda también han llegado por tiempo invertido para trabajar y lo ponemos delante de Dios. Mayordomía del tiempo. Algo muy interesante que agradecemos a Raúl que haya preparado para compartirlo también con nosotros. Así que bueno, Raúl, muchas gracias. Sabemos que estás muy ocupado con mil cosas, pero has sacado un poco de tiempo para esto y la Iglesia Evangélica Bautista de la Luz aquí en Málaga te está muy agradecida. Y sí, nos gustaría que más adelante, cuando sea posible, puedas estar con nosotros también físicamente. Vamos a escuchar lo que Él tiene para nosotros y vamos a dejar que también Dios lo use para hablarnos en algo tan importante como es la mayordomía del tiempo. Estimados hermanos de la Iglesia Bautista de Málaga, me encantaría decir que estoy encantado de estar con vosotros. Bueno, estoy encantado de estar con vosotros a través de este canal en el cual nos podemos ver. Me gustaría mucho más decir que estoy encantado de estar con vosotros, haber visto ese maravilloso puerto que tenéis, la torre de Gibralfaro y esa cantidad de sitios estupendos que hay en la iglesia, que hay cerca de vuestra ciudad. Pero no puede ser, por eso nos comunicamos de esta manera y bueno, seguiremos estando encantados de vernos, pero efectivamente no es lo mismo el estar con vosotros que el estar ahora predicando aquí a una cámara y pensando en todos vosotros. Se hace un poquito más complicado, pero gracias al Señor porque tenemos estos medios y además eso nos permite estar en comunicación. Vuestro pastor, a quien también le doy las gracias, me llamó y me mandó un WhatsApp y me dijo que si podía hacer una grabación y enviárosla para el culto vuestro. Él me dio unas instrucciones muy concretas. Dice, usa unos 15-20 minutos, pensaba en ti al tema de mayordomía, que oremos, aunque la iglesia está respondiendo bastante bien. Ese es el mensaje en clave que me dio. Lo malo que hay cuando te dan un mensaje en clave, o lo bueno, según cómo se vea,
es que son interpretativos. Yo la verdad que podría haber levantado el teléfono y haber dicho, ¿qué quieres decir con este mensaje? Pero realmente dije, bueno, vamos a, con esta base de mensaje y confiando en el Señor, tratar de ver de qué vamos a hablar en esta mañana y que tenga algo que ver con lo que ha pedido el pastor. El problema es que como no es exacto, es más bien un poquito ambiguo, pues a mí, bueno, el problema o la virtud es que me permite también un poco moverme por los márgenes. Pero no pasa nada si no cumplo las expectativas del pastor Quero, porque simplemente puede ser más específico la próxima vez y en esa ocasión lo que sí hago es pasarme por vuestra iglesia para poder saludaros en persona. Él hablaba y decía, habla de mayordomía. Y ahí empiezan los problemas, o por lo menos la temática de lo que vamos a hablar. ¿Qué es la mayordomía? ¿Qué entendemos por mayordomía? Yo soy el director del Ministerio de Mayordomía de la UEB, como quizá algunos sepáis. En mi cargo, director Ministerio de Mayordomía, es un cargo un poquito raro. ¿Qué es lo que hace esa persona? Bueno, hay unas especificaciones claras y mi responsabilidad tiene que ver con recibir el dinero de las ofrendas, plan cooperativo al que vosotros participáis, las ofrendas de misiones nacionales e internacionales y también redistribuir todas las ayudas para las iglesias. Entonces, el director de mayordomía es el director del dinero, diríamos. La verdad que algo que muchos hermanos en las convenciones me dicen y que ya os advierto no me gusta nada, es cuando dicen esa frase de, mira, aquí viene el del dinero, o que hable el del dinero. Es algo que realmente acaba con mi paciencia y algunos lo saben porque se lo he dicho. No me gusta que me traten así ni que me identifiquen con el dinero. Porque mayordomía es dinero, bueno, mayordomía es algo más y es de lo que vamos a tratar de hablar hoy. Empezamos. Mayordomía. La mayordomía establece que todo es de Dios. En la Biblia encontramos un montón de textos que nos hablan de esto. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales de los collados y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Salmo 50. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino. Primera de Crónicas 29, versículo 11. Pues todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos, que fue el lema de una convención nuestra. Primera de Crónicas 29, 14. Mía es la plata y mío es el oro. Dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2, 8. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24, 1. Es decir, la mayordomía de lo que habla es precisamente de esto. Todo pertenece y todo nace de nuestro Señor. La soberanía de Dios, que es lo que está sobre todos estos temas materiales que he empezado ya a nombrar, no se limita solo a las posesiones, no se limita solo a la creación, sino que nuestro Dios es soberano también lo que llamamos por derecho de redención en todos los demás. Dice en Santiago 1,17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Lo que nos está abriendo una nueva dimensión. Aquí no está hablando de cosas materiales, sino de cosas inmateriales. Todo aquello que Dios ha entregado, incluyendo dones, incluyendo tiempo, incluyendo conocimiento, incluyendo amistades, cultura, relaciones sociales, todo eso también proviene de nuestro Señor. Y el ser humano es administrador de lo que Él ha puesto en sus manos. Mayordomía es reconocer a Dios como el principio, el centro y la meta de la vida. Jesucristo es el Señor y soberano. Mayordomía es vivir de tal modo que sea del agrado de Dios. En la mayordomía la persona administra, cuida y dirige los bienes, esos bienes que son ajenos, porque no son suyos, sino que son de nuestro Señor. Toda la propiedad de aquello que tenemos y administramos viene de nuestro Señor. ¿Estamos hablando de dinero? Bueno, también estamos hablando de dinero, pero no solamente estamos hablando de dinero, estamos hablando de muchas cosas más. El Señor estableció dos reglas que debemos tener como pilares cuando estamos hablando de temas de mayordomía. El primero está en Mateo 6:33. Conocemos este versículo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas.
Es decir, buscar a Dios en primer lugar. Eso sería la primera norma. Y la segunda, que nos previene de la avaricia, en Lucas 12:15 dice: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Vamos a tener esto en mente, que puede aplicarse al dinero, pero no solamente a eso. Se puede aplicar a muchísimas cosas más. Pero esto es la base que vamos a aplicar. Podemos aplicarlo también al tiempo. ¿Cómo gastas tu tiempo? ¿Buscas tener mucho tiempo? ¿Tratas de conservarlo? ¿Lo malgastas de muchas maneras? Vamos a aplicarlo también a las amistades. ¿Cuántas amistades tienes? ¿Qué haces con las amistades? ¿Las acumulas? ¿Para qué lo haces? ¿Está el Señor en ese tiempo, en esas amistades? Bueno, y quien dice estas dos cosas dice cualquier cosa, porque como estábamos hablando, todo esto tiene que ver no tanto con lo que tienes, sino también con lo que eres. Mayordomía habla de nuestra relación con Dios. Ser un buen mayordomo es ser un buen, no es solo ser un buen administrador, sino tiene que ver con ser un creyente, con tener una relación íntima con nuestro Señor. Y como muchos seguís pensando en dinero, os diré que efectivamente el administrar bien el dinero es algo de que dice que eres buen administrador. Y lo bueno que tiene si administras bien también tu dinero es que todo eso repercutirá en el resto. Pero pasa con todo. Si tú administras bien tus amistades, también te repercutirá en el resto de aspectos que hemos visto. Si tú administras bien tu tiempo, también. De manera que todo está vinculado. Nada es predominante sobre el resto. Después de estas reglas que hemos visto, hay otra advertencia que os quiero decir y que cuando hablamos de mayordomía hay que tener siempre en cuenta. El Señor pide cuentas sobre nuestra mayordomía. La Biblia demanda mayordomía en los creyentes. La rendición de cuentas toma suma importancia y lo vemos en su palabra. Dice en 1 Corintios 4:2, ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel, por lo que está obligado a informar de los resultados de su mayordomía con lealtad sobre aquello que ha estado bajo su dominio, sobre aquello que ha sido prestado. Jesús, nuestro Señor, lo dice en la parábola de las 10 minas, en la parábola de los talentos, Mateo 25, donde observa que el que ha sabido ser un buen administrador no solo tiene lo que tenía, sino que es recompensado. Y el que ha sido un mal administrador se le retira lo que tiene y se le entrega al otro. Esto que es un poco complejo y en lo cual no vamos a entrar hoy porque daría seguro como mínimo para otro sermón, de lo que nos habla es que cuando estamos hablando de los efectos de la mayordomía, una buena mayordomía nos llevará a levantar y ampliar la visión del creyente. Por eso se le da más a quien había, producido más en esas parábolas. Pero como digo, ese no es el tema de hoy, lo dejamos para otro día. Vuelvo a preguntar, ¿y estamos hablando de dinero? Pues también estamos hablando de dinero, pero no necesariamente. En lo que nos vamos a centrar hoy dentro de la mayordomía, porque como digo es algo mucho más amplio, va a ser en el tema del tiempo. Cosa que hemos tenido que administrar con mucho cuidado en estas épocas de confinamiento, en este tiempo que hemos estado en nuestras casas metidos sin poder salir, sin poder trabajar en el sitio de trabajo, sino solamente teletrabajando desde nuestras casas, confinados en esa situación. El tiempo ha sido algo muy valioso en el que hemos estado todos preocupados, cómo emplearlo y cómo no hacerlo. Pues de eso habla la mayordomía del tiempo. Si os digo que vamos a buscar un texto bíblico, yo ya sé que los veteranos del lugar empezarán a buscar Eclesiastés, todo tiene su tiempo, etcétera, etcétera, pero vamos a buscar un texto más cortito y quizá más concreto para lo que queremos estudiar hoy. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5, del 15 al 17. Este texto viene después de un texto de avivamiento, diríamos, también muy conocido. Versículo 14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Un texto que podría ser pues algún viejo himno bautismal, podríamos decir, porque lo que está ahí mostrando es eso.
levántate, despiértate, que son sinónimos de vive, y hazlo todo bajo la luz de Cristo. ¿Os suena esto a mayordomía? Él es el que, entre otras cosas, os alumbrará sobre cómo ejecutar cada cosa. Pero nuestro texto hace alusión del aprovechamiento del tiempo, y es que vivimos en una sociedad que maneja nuestro tiempo y nos tiene siempre súper ocupados. Por ejemplo, en el trabajo, todos nos quejamos de las largas jornadas como la única opción de trabajar. Si hablamos del tiempo libre, a veces es una obligación. Tienes que ir a un sitio, tienes que ir a otro. Celebración de cumpleaños termina convirtiéndose también en un estrés. Si hablamos de gozar de buena salud, no sé si habéis oído en las noticias, aquellas personas que tienen un cansancio crónico de toda la preparación física que hacen para tener buena salud y acaban incluso enfermando. ¿Y qué hay si hablamos de pensar y de saber cosas? Empezamos a recibir información, todos queremos vivir súper actualizados y lo que nos falta es conocimiento en lugar de tanta información. No hay tiempo para la reflexión. Y si hablamos de relacionarnos, ¿qué me decís ahí? Aumentando los amigos del Facebook, del Instagram, del LinkedIn. El LinkedIn es una aplicación profesional que cuando llegas a 500 amigos ya pone más 500. A partir de entonces no necesitas amigos porque ya no te lo pone públicamente los que tienes. Con 501 y ya vale. Esa obsesión por conseguir más contactos que tenemos. Nuestra sociedad nos hace vivir en esa situación de estrés. Y con Jesús, ¿qué tiempo le dedicas a nuestro Señor? ¿Entra en tu agenda? ¿No entra? ¿Quién es el culpable? ¿Hacia dónde vamos tan deprisa? ¿Es transitorio? ¿Hay una salida? ¿O no la hay? Sí que la hay. Hay que priorizar, hay que elegir, hay que tomar decisiones. En esta situación nos cerramos y estamos malgastando nuestras vidas. En el texto que hemos visto decía, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La sociedad ya ha decidido cómo organizarse y según su objetivo va a organizar nuestra agenda. Ya hablábamos antes del trabajo y cuando la sociedad está obsesionada o cuando una familia, cuando una persona está obsesionada con el trabajo, no existe otra cosa. Siempre está dedicado a eso y luego trabajo y más trabajo. La autorrealización solo la consigues con el trabajo, lo cual no creo que sea acertado. Y si estás en torno al ocio, lo que decíamos antes, terminas en un estrés que no tiene nada que ver con el descanso. Y aparece incluso aquel que está aprendiendo a vivir del trabajo de los demás, lo cual desde luego no es nada correcto. El vividor, el que vive a costa del trabajo de los demás, que indica con su vida egoísmo e inmadurez. Y la verdad es que no hay nada malo en trabajar y mucho menos en estar en una situación de ocio. Lutero decía, aquello que tenemos por trabajo secular es la realidad genuina, es en realidad genuina alabanza a Dios y obediencia que mucho le complace. La humanidad fue creada para participar en los planes de Dios por medios del trabajo. Y es cierto que podríamos decir que el pecado lo ha contaminado todo, pero no debería ser lo que dirija nuestros trabajos. Nosotros debemos enfocar nuestras vidas con la agenda de Dios, combinando ambos aspectos. Cuando estás en el trabajo, cuando estás en el ocio, pero nosotros no trabajamos para luego poder descansar, ni descansamos para poder trabajar, sino que ambas cosas tienen su lugar. La verdad es que la Escritura para esto también es muy clara. En 1 de Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y eso es lo que debiera dirigir nuestra agenda, pensar en que lo que hacemos, lo que estamos realizando en ese momento, está preparado para la gloria de Dios. Si necesitas mejorar tu agenda, puedo darte algunos consejitos que quizá no sean bíblicos, literalmente, porque no encontrarás un versículo donde vengan concretados, pero sí está en el sentir también de lo que vemos en las Escrituras. En primer lugar, si tienes problemas con la agenda, lo que tienes que hacer es planificar. Siempre hay cosas pendientes que planificar. Tienes que buscarlas e identificarlas. Dividir el trabajo y asignar tiempo a cada parte. Programar las actividades el día anterior para así no perder tiempo cuando ya te despiertas, saber qué es lo que vas a hacer.
cumplir primero con las obligaciones y después con lo que más te apetece. Hermano, los atajos nos sirven para ahorrar tiempo. Planifica también los tiempos muertos. Planificar te permite también cambiar de planes. No seamos tan rigurosos en nuestra planificación que creamos un corset que no nos permite movernos y avanzar en lo que tengamos que avanzar. Aplazar, desde luego, no es la solución. No sé si conoces la palabra procrastinar, que es un defecto de la sociedad actual, de muchas personas, se estudia mucho en psicología, que es eso de dejar todo hasta el último momento, sabiendo que tienes que hacer algo, una tarea, en vez de hacerlo, lo retrasas, te pones a hacer cosas más sencillas, más fáciles, cosas más fáciles de realizar, que te gustan más en cierto modo, y tu gran responsabilidad lo dejas para el final. Eso es procrastinar. Eso es otro error fatal en nuestra agenda. Y solamente se soluciona de una manera planificando. Pero es que esto es lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que decía el texto. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Ese andéis del versículo 14 tiene que ver con tu vivir diario, cómo te comportas, qué es lo que haces. Ese andéis tiene que ver con relación. Nos advierte, mirad, hacerlo con diligencia, hacerlo con cuidado, no haciéndolo a lo tonto, usando nuestro lenguaje coloquial. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Se refiere a una oportunidad, a un momento específico, no a un tiempo cronológico. No implica estar en una continua actividad, sino marcar la diferencia. La importancia está en qué hacemos, no en cuánto hacemos. La recomendación es aprovéchalo bien. El término griego que se utiliza aquí cuando habla de aprovechar el tiempo es un término que nos habla de rescatar el tiempo, redimirlo, de comprar ese tiempo, ese kairos, es decir, toda oportunidad que se nos da. Dice que el texto que lo hagamos no como necios, sino como sabios. Creo que esto requiere poca explicación, todo entendemos lo que quiere decir. Las horas duran 60 minutos, pero hay veces que las utilizamos tan mal que parece que hemos perdido días completos, aunque también puede ocurrir todo lo contrario, pero hay que meditar en esto, porque los días son malos y si perdemos el tiempo, eso será lo que pasará. No podremos acumularlo y no habrá redención para ese tiempo. John Scott, el gran teólogo, escribía una frase en una publicación que dice que había encontrado. Decía, es un anuncio, decía, perdidas ayer en algún momento, entre el amanecer y el atardecer, 2 horas de oro, cada una engarzada con 60 minutos de diamante. No se ofrece recompensa porque se han ido para siempre. Qué triste es esas pérdidas de tiempo, lo efímero que es el tiempo y cómo los sabios sacarán la máxima ventaja aprovechando cada oportunidad, según decía nuestro texto, haciendo una buena mayordomía de su tiempo. Porque una vez que se pierde la oportunidad, ni siquiera los sabios tienen la posibilidad de recuperarlo. El tiempo no se puede almacenar. El buen uso del tiempo, su buen aprovechamiento, conectará al creyente con la voluntad del Señor. La manera de alejarse de la insensatez es precisamente el buen aprovechamiento del tiempo, para que su voluntad pueda ser revelada a través de las Escrituras. El versículo acaba diciendo, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto es lo complicado. El mismo Jesús buscaba la voluntad de Dios. Dice, no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Y nos enseñó a orar diciendo, hágase tu voluntad. Hoy es un día de oración y creo que este es un tema importante que debéis incluir en vuestras oraciones. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Cómo voy a emplear mi tiempo para que esté en su dirección? Acabamos, simplemente os recuerdo que la mayordomía tiene que ver no tanto con administrar bienes, sino que tiene más que ver con nuestra relación con Dios. Mayordomía es reconocer que Dios es el que nos ha dado todo y por eso a Él es al que le rendimos cuentas. El tiempo también. El tiempo es un bien escaso que se gasta y que es de sabios el emplearlo bien, y su buen uso nos conectará con la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Ahora es tiempo de oración.
Necesitamos pedir perdón por las veces que utilizamos mal el tiempo y necesitamos buscar la dirección del Señor para que sea Él el que nos ayude a tomar las decisiones oportunas y así estar en su voluntad. Hermanos, que Él os bendiga. Damos gracias a Raúl y damos gracias a todos los hermanos por estar aquí acompañando. Vamos a terminar, lo vamos a hacer orando, pidiendo al Señor que nos ayude a marcar bien nuestras prioridades, a hacer las cosas de forma responsable, a estar en las cosas de Dios a tiempo, pero también dando ejemplo en todas las cosas, de que realmente todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor, y que así se pueda ver, porque Dios va a usar eso para bendición de otros. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu fidelidad. Muchas veces se conoce a los creyentes como los fieles, pero también hemos de confesar que no hacemos honor a ese nombre en muchas ocasiones, porque no somos lo suficientemente fieles. Pero tú sí que eres fiel con mayúsculas. Tú sí que eres fiel, Señor, porque aún siendo pecadores tú nos amas. Aún habiéndote puesto muchos obstáculos, tú estás ahí para amarnos y ayudarnos y bendecirnos. Tú sí que eres fiel. Tus promesas son fieles. Tu salvación es real. La vida que nos das es para siempre. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Ayuda a tu iglesia. Ayúdanos como creyentes a cada uno a estar ahí, sin que nos tengan que estar empujando, a estar ahí en tus cosas, estar ahí en lo que tú quieres, y que la motivación de Cristo, amándonos, muriendo por nosotros, dándonos vida, sea suficiente esa motivación para ser fieles y darte a ti toda la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Terminamos con una alabanza. Tu fidelidad, tu fidelidad. Qué grande es la fidelidad de Dios. Dios te bendiga. Vamos a alabar a Dios y el próximo domingo continuamos a las 12 todos juntos. Pero de aquí al domingo somos fieles en el Señor. Luchemos por dar ese testimonio que Dios quiere para que muchas personas puedan conocer a ese Dios poderoso que es fiel con mayúscula. Dios os bendiga. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad.
nada.